Padre Gonzalo de la Torre, muchas gracias por recibirnos en esta casa que es la curia de los claretianos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a usted, Alejandro, y a todo su equipo por esta entrevista que vamos a hacer. Usted está, con todo respeto, ya en los años de la sabiduría, de la plenitud, de la fuerza, donde puede decirle muchas cosas a las nuevas generaciones. Creo que es un privilegio podernos encontrar con usted, porque leyendo su hoja de vida ha ido recorriendo nuestro país y otros países donde ha estudiado, y creo que por su experiencia, por ese amor al Evangelio, por lo que usted ha querido hacer en la difusión de la palabra del Señor, pues va a ser muy significativo para todos nosotros. Este ratico no nos va a alcanzar para resumir en tan pocos minutos todo lo que usted ha hecho. Usted nace en el Chocó y viene a vivir sus últimos años en el Chocó. Es muy bonito porque todas las generaciones que han pasado en estos últimos años dicen que uno podría decir Gonzalo igual Quibdó. Es decir, cuando uno menciona Quibdó es lo mismo que decir Gonzalo, o Chocó igual Gonzalo. Sí, yo creo que es parte de mi vida la que explicaría eso. ¿De dónde son entonces sus padres? Bueno, mis papás son mi padre del Valle, mi mamá chocuana, afroatrateña. Y ahí se conocieron, ahí encontró a su mamá. Sí, mi papá encontró a mi mamá en Quibdó. ¿A los 3 meses se lo llevan para Quibdó? Sí, nací en el Carmen de Atrato en el año 32 y a los 3 meses ya me llevaron a Quibdó, en el barrio La Yesquita, que es un barrio como muy significativo. Ahí mis padres tenían su casa y desde entonces hasta la entrada del seminario mi horizonte cultural fue Quibdó, un horizonte muy afro, muy típicamente chocuano, quibdoseño. Es decir, que empieza su vida en el Chocó y usted regresa a trabajar desde el año 76. Desde el año 70 como provincial en cierta medida. Sí. Eso, entonces y 79, digamos. Exacto, ya. Entonces una primera razón por la cual me decías esa pregunta primera, ¿por qué se me identifica con el Chocó? Primero, porque nací allá. A pesar de mi color, durante toda la carrera de postulantado, filosofía y teología, los compañeros me decían el chocuanito. Sí. A pesar de que no llevaba pues en la piel, pero en el hablado, en la cultura y demás, pues. Entonces ya hay una razón. Una segunda razón es que ahí ya esta cultura que en cierta medida se enfría en el tiempo de la formación sacerdotal, que fueron 9 años lejos del Chocó, primero en Bosa, postulantado, segundo en Zipaquirá, el filosofado, y tercero en Manizales, la teología. Entonces ya esa cultura que medio se ha enfriado se me vuelve a activar mucho en el tiempo del gobierno provincial. Entonces volví al Chocó, tiempo de provincial, le dediqué mucho interés al Chocó, tenía como la imagen, el recuerdo y en cierta medida como en mi primera vivencia misionera de los claretianos que en esa época de mis años 30 y 40 había vivido con ellos. Entonces traté como de revivir esa misma, como reencauchar la vida misionera en el Chocó, y entonces me dediqué mucho al Chocó. En ese tiempo teníamos un número grande de misioneros, unos 30 y pico misioneros teníamos en el Chocó. La mitad del Chocó, todo el vicariato de Quibdó, lo que es hoy, nosotros en ese tiempo lo manejábamos, lo dirigíamos, y a partir de ahí ese Chocó leído desde el Concilio Vaticano, como que también lo volví otra vez a revivir, y me vieron los misioneros, los que entonces formaban parte de la provincia, como muy dedicado al Chocó. Entonces hay una segunda razón por la cual me identifican, porque el Chocó cogió mucha fuerza en el tiempo de provincialato. Y en tercero, por este tiempo ya de misionero, de a pie, donde regresé
sin quererlo casi, sin saberlo, regresé al Chocó y terminé ya quedándome estos 34 últimos años del Chocó. Mucho tiempo. Entonces por eso, como todas esas 3 etapas grandes han hecho que me identifiquen como con el Chocó los compañeros de provincia. Antes de que sigamos con su trayectoria, sabiendo que usted nació allá, que conoce tanto el Chocó, que ha trabajado por él, en todos nosotros sigue existiendo esa pregunta: ¿qué pasa en el Chocó? ¿Por qué no se dan progresos significativos? O si los hay, quizás no lo conocemos. Bueno, el Chocó sigue como una regla histórica de todos los grupos afros en América Latina. Todos los grupos afros, por partir de una realidad de esclavitud y por no llegar como a contar con los elementos básicos para un desarrollo, han tenido que pagar tributo al subdesarrollo, porque en su liberación nunca les dieron lo que necesitaban para poderse desarrollar en realidad. Entonces, los mismos negros liberados, ¿qué hicieron? Irse a las tierras que estaban libres, que eran las tierras malsanas, las tierras del Chocó, donde nadie le entraba a nadie por el paludismo, por la disentería, por todas esas enfermedades tropicales, por la misma lepra que se da en el Chocó todavía. Bueno, todo eso. Entonces eran tierras abandonadas. Entonces, ¿qué le tocó a los chocuanos? Ahí, o quedarse o poseer esas tierras que durante mucho tiempo, hasta el año 91, fueron tierras que el mismo gobierno impedía por ley que fueran adjudicadas en propiedad. No se podía tener propiedad en el Chocó, eran tierras del gobierno. Aún, a pesar de ser tierras tan malsanas, el gobierno se las reservó porque debajo de esa malsanidad, si se quiere decir, estaba la gran riqueza del oro, de las maderas, del platino, del molibdeno y de otros metales preciosos que sacan de la minería. Entonces ahí, ese Chocó nunca le ha ofrecido al nativo unos recursos propios, independientes, suficientes para autodesarrollarse. Obvio que podríamos decir, quizá no sea culpa toda de los gobernantes que mantuvieron ese estado del Chocó. También desde allá, podríamos decir, tenemos un poco de culpa o gran culpa, porque nuestros líderes tampoco han sabido cómo reivindicar para el pueblo, organizarlo, juntarse a la mesa, trabajar con las etnias indígena, negra, mestiza, en un proyecto común. Eso no se ha dado. Se llega al Chocó para explotarlo, pero no para invertir en él. Sí, eso significa que el Chocó ha sido considerado siempre tierra de extracción. Funciona mucho la minería ilegal, está el Chocó prácticamente en su casi totalidad, cerca de un 90% del territorio está entregado ya a concesiones mineras extranjeras y nacionales. Entonces no hay un horizonte donde se vea el Chocó puede despegar con relativa autonomía. ¿Cuál sería su propuesta? Mi propuesta es que desde todos los frentes, incluida la iglesia, incluidos los misioneros claretianos, trabajemos como en esa propuesta intercultural de desarrollo, es decir, donde indígenas, afrodescendientes y mestizos nos reconozcamos unos a otros, tratemos de cerrar la brecha que nos ha separado históricamente, trabajemos juntos, pensemos juntos, intercambiemos juntos nuestros saberes, y todo eso puesto en común en un proyecto, en un gran proyecto que humanice y que al mismo tiempo reparta los bienes de la tierra entre todos, nazca un proyecto comunitario, realmente comunitario, intercultural. Para mí, pues, el remedio sería trabajar la interculturalidad. Y eso lo podemos hacer misioneros, lo deben hacer todas las instituciones, siempre y cuando tengamos como en la mente que lo intercultural en este momento es como la salvación de estos territorios que no terminan de despegar en general. Usted es provincial del año 70 al 76, un periodo posconciliar, pero muy reciente, cuando apenas se habían dado
las primeras normas, digamos, los primeros documentos del concilio, cuando ya se estaba haciendo su aplicación, y nos dicen que siendo usted provincial facilitó mucho precisamente la aplicación de esos elementos del concilio, que le dio aires nuevos a la congregación y que vinculó mucho el trabajo con los laicos precisamente. ¿Cómo recuerda esos años de provincial? Bueno, el periodo de provincial fue en ese sentido muy hermoso, pero fue duro, porque yo entro de provincial en el año 70 y ya el concilio llevaba de haberse acabado 5 años, o sea, ya estábamos como en retraso. Es cierto pues que la iglesia misma, ella dentro de sus estructuras, no toda ella aceptó las propuestas del Concilio Vaticano II. En ese tiempo en el Chocó, nuestro obispo, Monseñor Pedro Grau, de muy grata memoria, un santo varón, un hombre muy entregado a su misión, muy responsable, muy serio, pero a él le costaba mucho como pastor entender los cambios que la iglesia había dado. Entonces no había total acuerdo, hubo desacuerdos, el personal había que formarlo, había que actualizarlo en el concilio. Él no era muy amigo de que se sacara personal de la misión para formarlo. No, él era como muy ajustado a la tradición. Entonces fue un periodo duro, pero muy bello, porque se logró hacer dentro de la diferencia con mucha armonía, ¿sí? De hecho, yo después fui como misionero a órdenes de él, ¿sí? a servir a la misión. Antes me había tocado como provincial reivindicar ese derecho para los misioneros de estar al día. Ahora me tocaba también obedecerle a él, y de hecho pues estuve bajo su mando esos últimos años de obispo. Entonces en realidad sí me tocó como esa tarea, y esa tarea la logramos hacer dentro de un ambiente como muy hermoso, porque en Medellín entonces funcionaba como un centro de catequesis del CELAM. El Concilio Vaticano, leído desde América Latina, ya había empezado a presentar la teología de la liberación. La teología de la liberación ya había nacido en América, y entonces los que veníamos de Europa, como cargados de la sabiduría y de los métodos europeos, aquí nos encontrábamos con una iglesia que estaba como viva, candente con la teología de la liberación, y eso nos sirvió mucho, y a eso le apostamos, a eso le trabajamos, en la línea como más sana de la teología de la liberación, que era una línea que leía la vida, la historia desde el pobre, y desde el pobre reflexionaba la teología, pero siempre alimentándose del servicio mismo que se hacía al pobre. Entonces una teología muy hermosa, ¿sí? Reflexionar a Dios desde el pueblo y considerar al pueblo como un lugar teológico, donde uno empieza a sentir y a palpar a Dios de una manera diferente. Usted dice que regresó de Europa, estuvo estudiando en Europa, sabemos que fue profesor en Salamanca y en Inglaterra. Estudié primero en Roma 4 años, la licenciatura en teología, 3 años de Biblia, donde saca uno bachillerato, licenciatura y laurea. Ese año de laurea es el año como que lo prepara uno para el doctorado. Ahí los superiores me pidieron el favor de un año de servicio de enseñanza bíblica en el teologado de Salamanca, teologado claretiano de ese entonces, que era muy numeroso. Los claretianos de esa década, de la década del 60, todavía eran fuertes en vocaciones. Era un teologado de más de 150 teólogos de las provincias de España. Fue una bella experiencia para mí, un buen despegue en mi carrera de profesor de Sagradas Escrituras. De ahí me mandaron a Palestina con otro compañero al Studium Biblicum Franciscanum, donde era como un año de especialización en ciencias auxiliares de la Biblia. ¿Qué significa ciencias auxiliares? Son las ciencias que no son propiamente bíblicas, son ciencias universales muy laicas, pero que en el estudio de la Biblia son indispensables, entre ellas historia,
geografía, arqueología, antropología, topografía, lingüística. Qué interesante. Entonces todas esas materias había que dar duro. Porque le gustaba mucho el estudio de la palabra. Bueno, en realidad, como todo ser humano, uno va descubriendo su vocación a lo largo del camino. Vocación dentro de la vocación. Exacto, digamos. dentro de la vocación, y aún dentro de esa gran vocación no la tiene uno muy clara desde el comienzo. Uno entra a un seminario, pero la historia te va clarificando. Uno entra al seminario como muy románticamente, muy cándidamente, y con 12 años y medio que entré yo al seminario, pues obvio que la perspectiva era muy reducida. Uno va viendo a lo largo del camino por dónde lo tira la historia, qué es lo que Dios le va pidiendo a uno a lo largo del camino. ¿Y qué le pedía a Dios a usted? Bueno, y entonces ahí va descubriendo uno, sin que sean manifestaciones muy raras, sino en lo normal. Pero en el corazón se sobre va todo leyendo la voz de los superiores, de los compañeros, y con ellos discerniendo el camino. Por ejemplo, yo en el último año de teología, cuando ya me iba a ordenar, mi perspectiva era volver a la misión, y soñaba con regresar a la misión. Entonces teníamos el piloto Alcide Fernández, que marcó mucho la misión claretiana del norte del Urabá chocuano, con sus campos de aviación, con su avioneta, bueno, fundando pueblos, evangelizando, llevando progreso, todo eso. Esa era una meta, una visión, tanto que cuando yo me iba a ordenar, le pedí permiso al superior general de que me permitiera ser piloto. Me dio el permiso, pero en ese trecho, mientras yo me ordenaba, que eran unos 6 meses, de junio a diciembre que me ordenaba, ocurrió algo que me cambió la vida. El superior provincial, en vista de que le faltaba un sacerdote en Roma que había tenido que interrumpir la carrera de Biblia por motivos de estudio, lo que fuera, me ofreció esa posibilidad. Yo no dudé y se la acepté, y ahí empieza mi camino de la Biblia, que nunca en él pensé, nunca, no estaba programado en mi vida. Y en un lugar muy precioso, exacto, como Palestina. Bueno, en Roma, empezamos en Roma. Entonces ahí terminé de sacar pues la licenciatura, estudio 3 años de Biblia, y de ahí pasé a España, y de ahí pasé a Palestina. Entonces ya mi camino bíblico quedó marcado. Entonces fue Roma, España, Palestina. Exacto. ¿Y en Palestina el recuerdo es cuál? En Palestina el gran recuerdo es volver uno a recuperar como la historia, al Jesús histórico que decimos en Biblia, no tanto al Jesús de la fe. El Jesús de la fe queda muy cuestionado frente al Jesús histórico, porque se encuentra uno con sitios donde uno pensaría que ahí bajaron los ángeles, ahí estuvo Jesús naciendo, ahí estuvo Jesús sufriendo, ahí estuvo Jesús predicando, ahí estuvo Jesús muriendo y resucitando, y resulta que todos esos sitios están como marcados con sangre, con peleas, con luchas interreligiosas, es decir, con cosas que van casi como en contra de ese Jesús bello, hermoso, pacífico, tolerante que uno tenía metido en el alma, ¿no? Lo que tu religión se la había metido desde pequeño. Entonces se encuentra uno, bueno, entonces ¿esto qué es? ¿Sí? ¿Qué tipo de religión? ¿Dónde estoy metido? Entra un cuestionamiento a fondo. Fuerte, ¿no? Me acuerdo mucho que, gracias a Dios, nosotros estábamos viviendo en un convento de los padres franciscanos. Ahí había unos franciscanos sabios, pero sobre todo santos. Esos franciscanos eran como nuestro paño de lágrima, nuestros directores espirituales, los que nos hacían como retomar esa fe del Jesús histórico, saberlo leer, ¿sí? Porque el Jesús de la fe a veces quedaba muy cuestionado, ¿sí? Con todo lo que se ve en Palestina, porque no solamente ve uno pues una fe ardiente de muchos, sino ve uno negocios montados en todos los sitios, negociando con el nombre de Jesús, negociando reliquias, negociando tal, discusiones. Bueno, el Evangelio a veces poco se ve. Entonces volverse a encontrar con el Jesús histórico del Evangelio
eso es quizá la ganancia mayor, de la cual prácticamente pues yo agradezco en el alma a Dios haberme dado esa posibilidad, y que es lo que he tratado de transmitir a lo largo de la vida con los que he compartido enseñanza. Yo tengo aquí, padre, que ese amor por la Biblia y ese gusto de la enseñanza lo llevó como a trabajar varios proyectos, unos materiales y otros como de orden ideológico. En el material está el Centro Bíblico Camino, en el año 94 más o menos. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo. El año 94 marcó mi estancia última en el Chocó, porque del 70 al 94 llevaba ya unos 16 años más o menos, 15, para cumplir los 16 años de trabajo en plena selva. Ya a partir del 94 los superiores me ubican en Quibdó, y entonces en Quibdó tratamos como de completar ese trabajo que habíamos hecho campesino. Siempre soñábamos en trabajar la conciencia del pueblo, y la trabajamos con los campesinos a través de cosas muy sencillas, muy simples, y sobre todo a través de cosas concretas. Le hablábamos en las parábolas de que había que compartir. Bueno, hagamos una pequeña empresa económica, comunitaria, un trapichito, un taller de carpintería, una trilladorcita, un taller de confecciones, hagamos pero cosas real, concretas, reales. No se quedaba en el discurso ni en la palabra. Compartidas entre el pueblo, para que el pueblo aprenda a vivir el Evangelio de una manera concreta. Y trabajémosle a la organización campesina. Entonces era pues ese trabajo que dices tú como material en ese sentido, pero siempre alimentado por la necesidad de trabajar la conciencia del pueblo. Entonces ya en Quibdó, que es capital, empezamos a trabajar la conciencia del pueblo a nivel de docentes, de profesores, de maestros, directores de grupos, evangelizadores. Entonces, para que esta conciencia ya bíblica, trabajada, recuperando el Jesús histórico de los pobres, encontráramos ya como una escuela de formación, de pensamiento, para que siguiera alimentando todos esos proyectos de transformación del pueblo. Entonces esa era como la idea. Y en la parte, digamos, ideológica, tengo aquí que le escribe sobre la hermenéutica de la matriz social triádica. Bueno, nosotros, la hermenéutica de la matriz social triádica, de la cual te hablaría una palabrita ahora, esa es como esta última etapa. Empezamos hablando de la hermenéutica, hacer una hermenéutica contextualizada, es decir, hermenéutica es siempre interpretar la palabra de Dios. ¿Desde dónde la tengo que interpretar? Me va a servir mucho el ejemplo de los santos padres de la primitiva iglesia. Cada evangelio es una interpretación de Jesús, ¿sí? Lucas, Mateo, Marcos, Juan lo interpretan desde sus propias culturas, desde su propia situación. A lo largo de la historia la iglesia ha vivido y practicado eso, interpretar el evangelio desde las culturas. Entonces, de mi historia tengo que confrontarla con la historia de Jesús, pero no lejos de la historia de Jesús, ni la historia de Jesús lejos de mi cultura, porque Él es el Jesús que se encarna ahora en mi historia, ¿no es cierto? Entonces, desde esa hermenéutica contextualizada, ya fuimos reflexionando y nos fuimos dando cuenta de una cosa, que en todo contexto humano hay un referente común, y son la herencia que tenemos de nuestros cerebros, nuestros dos cerebros animales, reptílico, límbico, y nuestro cerebro esencialmente humano, el neocórtico. Entonces, esta herencia animal, que es un elemento, frente a la herencia comunitaria, la herencia plena, ya como camino de la humanidad, que nos lo da nuestro cerebro neocórtico, hay un tercer elemento que es la conciencia, que se empieza a formar en esa, a veces lucha, pero en esa también interrelación entre lo animal y lo humano. Lo animal que debe ser humanizado y lo humano que debe estar al servicio de esa animalidad para hacer que el hombre llegue a crecer
como Dios quiere que sea, ¿no? A irse convirtiendo en imagen y semejanza de Dios. Entonces de ahí nos sale esa tríada que está presente en todas las culturas. Todas las culturas tienen sus elementos, sus cerebros animales, que cuando uno los deja locos, sueltos, se animalizan. Por eso lo que a veces experimentamos en nuestra historia, cosas increíblemente que no lo hace un animal, el ser humano a veces es capaz de hacerlo en crueldad, en falta de humanidad, de fraternidad. Pero tenemos también nuestra tendencia humana y tenemos también una conciencia que entre esos dos modelos de sociedad, la sociedad acaparadora y la sociedad que comparte, la conciencia elige uno de esos dos campos. Entonces, el ser humano en todo lo que hace deja esa huella de esos tres elementos. Por eso es una matriz social triádica. En donde esté el ser humano, manifiesta su sociedad animal, donde predomina las tendencias animales, su sociedad humanitaria, comunitaria, donde predomina su neocortes, y su conciencia como el tercer elemento, que es el que va a decir tiro por un modelo de sociedad o por otro. Entonces, eso lo vivió Jesús. En lo que Jesús dice, hay expresiones también de los tres, opciones de conciencia que van o por un campo o por el otro, o condenando un campo y resaltando otro, sí, pero siempre decidiéndose. Y eso se vuelve a repetir en todos los escritos del Evangelio, en todos los escritos de la Sagrada Escritura y en todo escrito humano. Todo escrito humano, si uno lo lee, el que está escribiendo está tomando también opción, está presentándome un modelo de sociedad al cual condena o por el cual se decide, y está presentando también otro modelo en el cual hace lo mismo. Entonces esa tríada siempre está jugando, es una tríada dinámica que no se queda quieta nunca. Entonces es enseñarle, la hermenéutica triádica de la matriz social triádica es enseñarle al estudiante a que descubra en los relatos evangélicos, en lo que nosotros llamamos las unidades básicas, que son las perícopas del Evangelio, que son las unidades literarias básicas, descúbrame los elementos que hay ahí, de esas tres matrices sociales. ¿Qué elementos hay de la sociedad hegemónica o acaparadora? ¿Qué elementos hay de la sociedad comunitaria? ¿Y qué elementos hay de las opciones de conciencia? Y así en cualquier relato, a veces son relatos de 2 versículos, encuentra uno. Por ejemplo, por darle un ejemplo de un milagro cortico en su relato, dice que Jesús, saliendo de la sinagoga, se fue a casa de Pedro con sus discípulos, y en la casa de Pedro había una mujer enferma de fiebres, y le hablaban de ella. Y Jesús, acercándose, la tomó de la mano, la levantó, la agarró, la sanó, y la mujer, al sentirse sana, lo servía. Ese relatico, si uno empieza a mirar palabras, frases, empieza a decir, bueno, la sinagoga, algo negativo, donde a Jesús se le ataca, donde está la ley vigente en contra del amor, donde el legalismo, donde está el Dios de la ley, no el Dios de la caridad, de la misericordia. Sinagoga, Jesús se sale de la sinagoga, se va a la casa de los pobres, en los pobres donde encontramos una mujer con fiebres enferma. Entonces el ser humano, si se diga ya sinagoga, el ser humano enfermo, las fiebres, entonces encuentra uno esa sociedad que a veces se asocia, negativa, pero encuentra también al otro lado el Jesús con sus compañeros que va a la casa del pobre, otra sociedad que se asocia comunitariamente para contraponer a esta sociedad que enferma un elemento de salud, y unas opciones que toma Jesús: acercarse al pobre, cogerlo de la mano, no importa que la ley lo prohíba, no importa que sea mujer, ¿sí? Y cómo esta mujer termina siendo como el modelo del reino, porque el reino se caracteriza, el reino de Dios, por el servicio, y esta mujer le servía, el fruto de su curación es que le servía. Queda ella entonces recuperada para el Evangelio, la mujer que en ese tiempo, según el mismo relato, es
En primer lugar, todos los elementos negativos que podía tener un ser socialmente. Mujer, enferma, envejecida y suegra. 4 elementos negativos. Sin embargo, esos 4 elementos negativos quedan convertidos ahora por la sanación que hace Jesús en ella y por la curación de la conciencia en los discípulos que hace Jesús también, cambiando la visión que ellos tenían sobre la mujer. Ella queda como en el centro del Evangelio, convertida ya como una evangelizadora y como un ser ya que recupera toda la dignidad de Dios. Ahí encontramos pues como una aplicación hermenéutica que se puede aplicar en todas las parábolas. Se lo podríamos aplicar al Chocó, por ejemplo. Sí, en el Chocó hacemos ese ensayo. Padre, se nos acaba el tiempo. Bueno. ¿Qué le agradece al Señor en este momento de la vida? Al Señor yo de corazón le agradezco el camino que Él me ha mostrado y que hasta ahora por su gracia, por la colaboración de compañeros y superiores, he logrado vivir y a donde he logrado llegar, a estos 81 años, que todavía espero que el Señor me los alargue lo más que se pueda, siempre que sean en servicio del pueblo. Cuando ya empiece uno a hacer ya carga, cuando ya la vida empiece a perder su dignidad, que el Señor se acuerde de mí, me lleve a su reino. He soñado con Él, he hablado de Él toda la vida, entonces tengo como esa ilusión grande de encontrarme con compañeros y compañeras, con todo ese laicado que a veces uno no valora suficientemente en vida, que ha servido al reino, pero que espera uno que también sean sus compañeros de las futuras tareas de reino, que yo creo que en la resurrección el Señor nos dará. Se nos acabó el tiempo, Padre, lastimosamente. ¿Qué le agradece al Señor en este tiempo? Bueno, en este tiempo darle gracias por la vida y salud, los compañeros, la comunidad, la iglesia en la cual me ha permitido trabajar. Todo eso es un don de Dios y todo ese contexto diverso que he vivido es exactamente el bagaje que hoy lo convierto en acción de gracias al Padre Celestial. Gracias, Padre, por tener a los laicos en cuenta, por hacer esa misión con otros, por enseñarnos el camino de la palabra, por haberse gastado la vida en el servicio al Señor. Todavía está con mucha fuerza y necesitamos esa sabiduría por muchos años más. Que pueda hacer. Que el Señor lo bendiga. Y servir hasta última hora. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.